Muchísimo la isquemia, vamos a hacer que toda la zona de penumbra que tiene alrededor de su infarto, si es un ACV, también muera. Entonces tenemos otro problema. La emergencia hay que bajar rápido la presión, pero bueno, no siempre hay que bajar rápido la presión. Entonces, esto es un poco confuso. Entonces, vamos a intentar en esta charla, aclarar un poco cómo podemos dividir a nuestros pacientes, ¿sí? Primero, ¿qué es hipertensión severa y guardia? Bueno, si están en una guardia y viene un paciente con hipertensión severa, eso es hipertensión severa en guardia, sea lo que sea. Pero acá tengo otro problema. Siempre el punto de corte. Generalmente se acepta en la literatura que severo es todo aquello que haya más de 180 a 110, pero como vamos a hablar enseguida, hay pacientes que pueden estar realmente en situación de emergencia con presiones más bajas, ¿sí? Sobre todo el hipertenso joven que hace una insuficiencia renal aguda, o una mujer embarazada que hace una eclampsia, con cifras que no lleguen a ser tan severas, pueden estar en una situación de emergencia con valores más bajos, ¿sí? 10% de las veces que ustedes estén en una guardia, según cada 10 pacientes les va a consultar por hipertensión. Depende del tipo de guardia, si una guardia cardiológica, por ahí un poco más. 1% de todos los hipertensos que les lleguen realmente son emergencias. El 99% de los otros hipertensos no tienen ninguna emergencia, ¿sí? Y 1 de cada 10 hipertensos alguna vez de su vida van a ir a una guardia por presión alta. Es más común en los hombres, ¿por qué? Porque se cuidan menos, simplemente por eso, ¿sí? Y en los que tienen mala adherencia al tratamiento. ¿Se acuerdan de la clase anterior? O sea que como espera un montón de pacientes en la guardia. Y el mal control tensional, que acá en Argentina tenemos muchísimo mal control tensional, es el principal factor de riesgo para que un paciente hipertenso termine en una guardia, ¿sí? ¿Qué desencadena esa consulta? La mayor parte de veces un estrés agudo, ¿sí? Si ustedes interrogan al paciente, muchas veces van a encontrar una situación de estrés, ¿sí? Y el uso de drogas presoras, sobre todo los viejitos que usan AINES, ¿sí? El uso de corticoides, descongestivos, drogas ilícitas, ¿sí? Y también cuando los pacientes con beta bloqueante, con el querido atenolol, suspenden el atenolol, eso a veces hace un rebote y le genera estas visitas, ¿sí? Antes de que haya tantas drogas para la presión, hasta un 7% de hipertensos que era una guardia era realmente emergencia y el 80% se moría, porque no había cómo tratarlos, ¿sí? Ahora que hay más drogas, solamente el 1% son emergencia y la mortalidad es más baja. 20% por supuesto que depende, porque llega una disección de aorta, tendrá siempre una mortalidad mucho mayor que un paciente que vaya con un infarto, ¿sí? O con un síndrome coronario agudo, ¿sí? Bueno, fisiopatológicamente vamos a hablar un par de cosas que son muy fáciles de entender, y una vez que las entendamos vamos a entender por qué hay tantas cosas mal hechas. La presión arterial va a ser igual a un flujo, que va a ser el volumen minuto, y una resistencia, que va a ser la resistencia vascular sistémica. Y prácticamente todos los hipertensos, salvo podríamos hablar de una crisis de tirotoxicosis que tiene un volumen minuto muy alto, prácticamente todos los otros casos son pacientes con resistencia vascular sistémica muy alta, ¿sí? Y esto es importante saber lo siguiente. Vista la ecuación de otra manera, un flujo, que puede ser el flujo plasmático que llega al cerebro, que llega al corazón, que llega al riñón, ¿sí? Depende de qué, de una presión y una resistencia. Como todos estos pacientes tienen resistencia periférica alta, ¿sí? Hasta cierto punto el aumento de la presión arterial mantiene un flujo, ¿sí? Si yo a mi hipertenso me apuro y quiero utilizar una nifedipina de acción rápida como el querido Adalat, sublingual, ¿sí? O no sublingual, bajo rápido la presión, pero como mi resistencia está alta, empeoro la perfusión. Entonces, muchas veces intentando hacer el tratamiento cosmético, pseudo salvándole la vida al paciente que consultó por un control y estaba hipertenso y rápidamente lo pongo en 12-8, dentro de las 12, 48, 72 horas cuando duerma, puede hacer una situación de isquemia, ¿sí? Y eso lo he realizado yo sin ninguna necesidad. Vamos a ver este gráfico que es uno de los más importantes. El organismo tiene una serie de mecanismos de regulación que tienden a lograr lo siguiente:
que el flujo a los tejidos nobles como el cerebro se mantenga constante a pesar de las oscilaciones que puede tener la presión a lo largo de un día, ¿sí? Eso se llama autorregulación cerebral. ¿Y cómo funciona? Funciona fácil. Si sube la presión arterial, ¿sí?, se produce vasoconstricción y aumento de la resistencia. Entonces el flujo está igual y evito hacer una complicación que podría ser el hiperflujo. Si baja la presión arterial, vasodilato, bajo la resistencia y mantengo un flujo. Y evito el hipoflujo, que sería la hipoperfusión o la isquemia, ¿sí? Acá en azul tenemos un paciente normotenso o hipertenso joven. Una mujer embarazada con hipertensión inducida por embarazada, un joven reciente diagnóstico, un no hipertenso pero que ha hecho una sobredosis de droga, ¿sí? Joven. Este paciente, acá tenemos los valores de presión arterial media y acá tenemos el flujo sanguíneo en el cerebro, ¿sí? De azul vamos a ver que si disminuye la presión arterial, el paciente se vasodilata y mantiene su presión normal. Y si aumenta la presión arterial, hace vasoconstricción y mantiene el flujo normal, ¿sí? Pero esto tiene un límite, no es indefinido. Y los valores en un joven están más o menos en una presión media de 60 para inferior y de 120 o 130 o 140, depende de donde lo lean, para superior, ¿sí? Pero si la presión arterial sube más allá de esto, ya en la vasoconstricción no lo va a ayudar y el paciente hace hiperflujo. Si pasa lo contrario, baja la presión más allá de lo que puede, hace hipoflujo. Bueno, entonces, si esta embarazada joven o joven con insuficiencia renal aguda le sube la presión a un valor alto, pero inclusive sin llegar al 180-110, puede hacer hiperflujo y hacer daño cerebral. Ahora, a la derecha tenemos una curva de un hipertenso crónico. El hipertenso crónico tiene hipertrofia de sus vasos, ¿sí? Y está adaptado a tener presión alta, ¿sí? Entonces desplaza su curva a la derecha, por lo cual tolera muy bien presiones muy altas, ¿sí? Pero si a este hipertenso crónico que les ha llegado, ustedes bajan rápido su presión arterial a un valor que inclusive puede ser normal para otra persona, como tiene desplazada la curva, es muy probable que haga isquemia, que es lo que le pasa al viejito que va a consultar por presión alta, le bajan rápido la presión y en realidad lo que están provocando es isquemia cerebral. Y entonces todo esto nos dice que más allá del valor absoluto de la presión arterial, es el cuadro clínico lo que nos marca si esto es grave o no es grave, ¿sí? Y es el tipo de paciente. Y volvemos a decir, no miren el valor de presión, miren qué paciente tienen al frente. La autorregulación cerebral generalmente tiene un límite inferior que está alrededor del 25% del valor de presión que ustedes le toman cuando llega. Quiere decir que hasta un 25% del valor que le han tomado es seguro bajar la presión. Si bajan rápidamente más de un 25%, es probable que le estén provocando hipoperfusión e isquemia, ¿sí? Hay otro mecanismo que es muy importante y muy sencillo. El organismo tiene mecanismos por los cuales, por sí mismo, sin que hagamos nada, cuando sube la presión, intenta bajarla. Uno, si su riñón funciona bien, es el mecanismo natriuresis-presión. ¿Qué es esto? Al aumento de presión se produce natriuresis porque el paciente pierde agua y sal. Y es un mecanismo propio para intentar bajar la presión. Por lo cual, salvo el paciente con sobrecarga de volumen, como una insuficiencia renal o como una insuficiencia cardíaca, casi todos los pacientes hipertensos cuando les consultan tienen ya depresión hidrosalina. Les falta